Sean todos bienvenidos y bienvenidas al presente video, que es un complemento de la clase de dinámica para la asignatura de bases físicos y matemáticas de la medicina, las cuales son impartidas por el profesor Octavio Fierro y el profesor Jan Cortés, quien les habla en estos momentos. El video tiene como propósito entregarles a ustedes una descripción de las fuerzas que principalmente se ocupan en esta teoría para describir los fenómenos físicos, tanto de cuerpos móviles como del cuerpo humano principalmente, y acercándonos un poco al contexto del trabajo colaborativo que ustedes tienen que desarrollar. Por lo tanto, este video tiene ese objetivo. Tiene el objetivo entonces de profundizar en estos conceptos para que usted pueda terminar su trabajo en óptimas condiciones. Por lo tanto, vamos a profundizar en lo que serían las aplicaciones de estas distintas fuerzas en un contexto amplio y general. Y para poder entender la aplicación de estas fuerzas debemos estudiar la estrategia de resolución, denominada diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre consiste en una representación gráfica de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo u objeto que nosotros estamos estudiando. El objetivo de este diagrama es que nosotros identifiquemos las fuerzas que actúan sobre un objeto y esas fuerzas sean representadas en este diagrama, eh, considerando que el objeto es un puntito. ¿Ya? Entonces, veamos la figura de apoyo. Abajo tenemos, en la parte inferior izquierda, tenemos a una persona que está empujando una caja. Nosotros vemos que esta caja tiene un cierto tamaño en el espacio, un cierto volumen. Para evitar problemas, lo que uno regularmente hace es tomar a esa caja como si fuese un pequeño puntito, ubicado en el centro de un sistema de coordenadas. Y sobre ese puntito uno dibuja fuerzas que están actuando sobre él. Y estas fuerzas emergen o se dibujan desde el origen de este sistema de coordenadas hacia las direcciones donde están actuando estas fuerzas. En este caso, la caja de nombre M tiene tres fuerzas actuando sobre ella. O sea, sobre esta caja están actuando tres fuerzas de distinta naturaleza, pero que nosotros hemos representado simplemente por F1, F2 y F3, para efectos de la simplificación de, de ellas. Y de esta manera entonces observamos que las fuerzas emergen desde el puntito hacia afuera. Esa es la definición básica de un diagrama de cuerpo libre. A continuación vamos a definir algunas fuerzas y vamos a caracterizar cómo actúan estas fuerzas sobre cada objeto. La primera fuerza y la más importante para la mayoría de los problemas es la denominada la fuerza peso. La fuerza peso no es nada más ni nada menos que la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos que se encuentran en la superficie de ella. Por lo tanto, la fuerza peso se puede decir o se le puede indicar sin ningún problema que es simplemente la ejecución de la fuerza de gravedad para objetos que se encuentren en la superficie o muy cerca de la superficie terrestre. Por lo tanto, es una simplificación de la fuerza de gravedad en esta superficie, en este caso la Tierra. Por lo tanto, la definición general que nosotros vamos a utilizar es que si la masa del objeto es m minúscula y en nuestra superficie terrestre la aceleración de gravedad es g y es constante, entonces esta fuerza peso se abrevia como lo estoy mostrando en estos momentos. Es decir, F sub g es igual a m por la aceleración de gravedad. En general, yo suelo utilizar esa abreviatura para fuerza peso F sub g. Sin embargo, existen distintos estilos de representar lo mismo.
no importa el estilo que usted esté utilizando para esta descripción. Lo importante es su definición, que en este caso es masa por la aceleración de gravedad. Por lo tanto, existen libros, apuntes de otros profesores que representan la fuerza de gravedad con una W minúscula. Eh, Como le digo, lo importante no es el símbolo que se esté utilizando, sino la definición, que en este caso es masa por aceleración de gravedad. En la figura inferior izquierda, lo que nosotros estamos viendo es a una persona representada por esa figura que está soltando un objeto de masa m. Y ese objeto de masa m está cayendo hacia el suelo. Y vemos que hay una flecha de color rojo que indica que la única fuerza que está actuando sobre ese objeto es la el denominado, peso, que es el que anteriormente acabo de describir. Si esa única fuerza la representamos en un diagrama de cuerpo libre, entonces horizontalmente tenemos que dibujar el eje X, verticalmente tenemos que dibujar el eje Y, y desde el centro hacia abajo representamos la fuerza de gravedad o peso. Por lo tanto, es la única fuerza que contribuye al movimiento del objeto. De esta manera el objeto va a descender hacia el suelo. Hay que tener mucho cuidado con esta definición. ¿Por qué? Porque popularmente en nuestra cotidianidad nosotros no hacemos distinción entre lo que sería el peso y la masa que tiene un objeto. Comúnmente nosotros nos referimos a esta cantidad como mi peso es de 60 kilogramos, 65 kilogramos o lo que sea. Sin embargo, desde la perspectiva de la física, esto es un error conceptual porque estamos confundiendo dos cosas completamente distintas. Debido a que la masa de un objeto se utiliza justamente desde el punto de vista, o al menos desde la perspectiva de las leyes de Newton principalmente, como la inercia que tienen los objetos a cambiar sus estados de movimiento, mientras que la fuerza de gravedad o peso se refiere a la atracción que existe en cuerpos que tienen masas distintas. O, bueno, dos cuerpos que tengan masa, digámoslo de forma más general, y que se encuentran separados a una cierta distancia. Por lo tanto, en principio, para efectos de lo que, del trabajo que usted tiene que entregar, debe ser cuidadoso y cuidadosa al momento de señalar peso y masa, debido a que físicamente son características distintas. ¿Ya? Una, como dije, es la inercia que tienen los objetos a cambiar su estado de movimiento, y la otra es la fuerza que siente un objeto debido a la atracción gravitacional en la superficie de un cuerpo celeste. ¿Ya? Segundo, la fuerza peso también depende del cuerpo celeste sobre el cual es decir, el objeto se encuentra. En el caso nuestro, estamos en la superficie terrestre, por lo tanto la aceleración de gravedad tiene un valor específico que es 9.8 aproximadamente. Pero si nosotros queremos o quisiéramos hacer este mismo cálculo y hacer experimentos, ahí sí, en distintos cuerpos celestes, debemos tener presente que la aceleración de gravedad en cada uno de estos cuerpos debe ser y será distinta. Por lo tanto, veamos un experimento de prueba en la cual simulamos, ¿cierto?, un maniquí que tiene una masa de 75 kilogramos y lo vamos a depositar en tres superficies distintas para comparar qué es lo que ocurre con este objeto, maniquí, e identificar qué es lo que ocurre con las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces, en primer lugar, vamos a depositar al maniquí en la superficie de la Tierra y vamos a dar cuenta que la magnitud del peso en la superficie de la Tierra sería los 75 kilogramos del maniquí por los 9.80 metros segundos al cuadrado, que es la aceleración de gravedad terrestre, la cual nos entrega un peso de 735 newton. Sin embargo, si hacemos el mismo experimento en la Luna aproximadamente la aceleración de gravedad lunar es de 1.62 metros segundos.
Si hacemos este cálculo del peso, me refiero, vamos a obtener entonces lo que sería el peso en la Luna, va a ser los 75.0 kilogramos multiplicado por 1.62 metros segundos al cuadrado. Eso nos da un peso de 122 newton. Y por último, en Júpiter, su aceleración de gravedad en la superficie, si es que pudiésemos pararnos en la superficie de Júpiter, sería de 24.8 metros segundos al cuadrado. Si repetimos la misma cuenta, nos va a dar entonces que el peso lunar, perdón, el peso en la superficie de Júpiter, perdón, sería de 1.86 por 10 a la 3 newton. Si hacemos una comparación entonces de estos resultados eh, comparados con la fuerza de gravedad o el peso de la superficie terrestre, nos damos cuenta que en la Luna este maniquí debiese sentirse unas 6 veces más ligero, aproximadamente. Mientras que en la superficie de Júpiter debiésemos sentirnos 2.53 veces un peso mucho más grande allá. Pero veamos las diferencias. El maniquí sigue teniendo los mismos 75 kilogramos con los cuales fue diseñado. Lo que cambia es, de alguna forma, el peso, la fuerza gravitacional que está ejerciendo cada astro sobre este pobre maniquí en estas condiciones que estamos describiendo. Por eso, hace un momento atrás indiqué que hay que tener cuidado con estos experimentos para no confundir principalmente lo que es masa con peso, que son cosas distintas. Bien, continuando nuestras definiciones, vamos a avanzar hacia lo que sería una cuerda ideal. Una cuerda, como todos nosotros sabemos, es un dispositivo diseñado mediante algún tipo de fibras que están trenzadas y permite conectar dos objetos. Esa es la idea de una cuerda. Permite conectar dos objetos que se encuentran a distancia. Ahora, la gracia de la cuerda es que permite transmitir una fuerza. Es decir, que si vemos la figura que se encuentra aquí abajo, vemos una persona que está empujando una caja hacia la derecha. Pero por algún motivo quizás la caja es bastante más pequeña y tiene quizás una masa considerable. Por lo tanto, para la persona fue necesaria empujar este objeto a través de una cuerda. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer esta cuerda? Si nosotros nos damos cuenta, la caja no está en contacto directo con la persona. Es decir, hay una especie de distancia que los separa. Sin embargo, la cuerda lo que permite hacer es conectar a estos dos objetos. En este caso, una cuerda que emerge desde la caja hacia las manos de la persona. Por lo tanto, cuando la persona desea mover la caja, tiene que aplicar una fuerza sobre esta cuerda, estirándola y tensándola. De esta manera, la fuerza que está ejerciendo la persona viaja a través de la cuerda, llegando a la caja. Por lo tanto, la cuerda resulta ser entonces un medio a través viajan fuerzas que se efectúan a través de algún mecanismo. En este caso, una persona. Por lo tanto, como la cuerda es un medio sobre el cual viajan las fuerzas que viajan en este medio se llama tensión. Lo voy a repetir de nuevo. Las fuerzas que viajan a través de la cuerda se denominan tensión. Y finalmente son las fuerzas que siente el objeto en cuestión que queremos mover. En este caso, si usted observa la figura, va a identificar que la fuerza que siente la caja es esa tensión que está etiquetada con la T mayúscula, de forma tal que la caja se va a mover en el sentido sobre el cual se está aplicando aquella fuerza. Ahora, para simplificar toda esta descripción, en física
solemos utilizar estas cuerdas como un objeto idealizado. ¿Qué significa esto? Que es un objeto hipotético en el sentido que no tiene masa ni se estira, cosa que las cuerdas reales sí tienen esas características. O sea, una cuerda real siempre se va a estirar y además siempre va a tener una masa que la caracteriza, una densidad probablemente tal. Sin embargo, para efectos de lo que nosotros queremos hacer, el único rol que cumple la cuerda es transmitir las fuerzas que se efectúan sobre ella, y esas fuerzas, como dijimos anteriormente, se denominan tensión. Otro objeto que, si bien no es una fuerza, pero sí complementa el uso de las cuerdas, se denominan poleas. Las poleas lo único que hacen es permitirnos cambiar el sentido de aplicación de las fuerzas que transmiten una cuerda. Por lo tanto, es un dispositivo mecánico que lo único que permite hacer es cambiar el sentido de esta aplicación. Y vamos a considerar que esta polea es un dispositivo también idealizado, lo cual no va a tener ni masa ni fricción. Veamos entonces la figura. Nosotros vemos en la figura que tenemos un objeto de masa m, como usted lo puede ver acá, un objeto de masa m, y sobre ese objeto una persona conecta una cuerda que pasa a través de una polea, y lo que está haciendo la persona es realizar una fuerza hacia abajo. Pero, ¿qué hace esta fuerza hacia abajo? Esta fuerza, cuando la empujamos hacia abajo, lo que hace es transmitirse a través de la cuerda, y si tú sigues la trayectoria de esta fuerza, vas a observar que lo que está haciendo es cambiarle el sentido de la aplicación, haciendo que la caja sienta una fuerza hacia arriba. Entonces, a pesar de que la persona esté ejerciendo una fuerza hacia abajo, por gracia de la polea, la caja siente una fuerza que la empuja hacia arriba. Sin embargo, hay que tener cuidado también con esta definición, debido a que la magnitud de las fuerzas son las mismas, pero vectorialmente hablando, la tensión que ejerce o que se siente en esta parte tiene la misma magnitud que la tensión que se siente en este lugar, pero como son flechas que apuntan en sentidos distintos, deben recibir nombres diferentes. Es decir, tensión 1 hacia abajo y tensión 2 hacia arriba. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, siempre el diagrama de cuerpo libre está enfocado en describir la fuerza que siente el objeto de masa m. Por lo tanto, desde la perspectiva del objeto de masa m, la tensión se ejecuta hacia arriba del objeto y la fuerza de gravedad se ejecuta hacia abajo. Para complementar todo lo que hemos conversado el día de hoy, vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual dice así: sobre una masa de 7 kilogramos se aplican las siguientes fuerzas. Una fuerza de 10 newton al norte, una fuerza de 20 newton al este y otra fuerza de 30 newton en dirección al 30 grados al sur del oeste. Obtenga la aceleración de esta masa. Lo que nosotros vamos a hacer es asignarle un nombre a cada fuerza para trabajar esto de la perspectiva algebraica y hacer esto más simple. Entonces, a esta fuerza la vamos a llamar F1. A esta segunda fuerza la vamos a llamar F2. Y por consiguiente, a esta última fuerza la vamos a llamar F3. Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Representamos por un pequeño punto a donde se debe encontrar el objeto. Y comenzamos a dibujar cada una de las fuerzas que recientemente hemos etiquetado. Entonces, esta va a ser entonces la fuerza F1. Hacia arriba entonces hemos descrito lo que sería la fuerza F2. Y hacia la, y oblicua se dibuja entonces lo que sería la fuerza F3.
con un ángulo, ¿cierto?, que vamos a llamar alfa, que corresponde a 130 grados. Esa es la primera parte en general. Siempre es dibujar o más bien representar los diagramas de cuerpo libre. Para cada objeto, en este caso, como es solo uno, no hay ningún problema. Ahora, segunda parte que yo suelo sugerir es escribir cada una de las fuerzas descritas en sus coordenadas o como un vector cartesiano, perdón. Entonces, en este caso, por ejemplo, la fuerza F1 vectorialmente se escribe como F1 y unitario más 0 J unitario. La fuerza F2 se escribe como 0 y unitario más F2J unitario. Y la fuerza F3 se escribe como la magnitud de F3 por el coseno de alfa y unitario, F3 por el seno de alfa J unitario, y como es una fuerza que se encuentra en el tercer cuadrante, se escribe como menos en cada componente. Y además, como el objeto se encuentra acelerando, entonces podemos indicar que la aceleración se escribe como AX y unitario más AY J unitario. Y se escribe de forma general, ya que cuando realicemos nuestros cálculos, entonces allí aparecería de forma natural el signo de cada aceleración. Una vez que nosotros completamos esto, aplicamos lo que sería la segunda ley de Newton. Es decir, vamos a calcular lo que sería la suma de las componentes X de las fuerzas es igual a masa por la componente X de la aceleración. Comenzamos entonces con esta suma de las componentes X. Si vemos la distribución de las fuerzas que tenemos acá, vamos a identificar que esta es la componente X del primer vector, esta es la componente X del segundo vector, esta es la componente X del tercer vector y esta es la componente X de la aceleración. Entonces, según la definición, hay que sumar estas componentes X, las cuales entonces van a ser F1 más 0 menos F3 coseno de alfa, y como no hay más componentes X de las fuerzas, tengo que igualar esto a masa por la componente X de la aceleración. ¿Ok? Y como nos están pidiendo la aceleración, entonces podemos despejar su componente X, siguiendo entonces el despeje de esta expresión matemática, dividiendo la masa en ambos lados de la igualdad. Nos va a quedar entonces la componente X de la aceleración, sería entonces 1 sobre m por F1 menos F3 coseno de alfa. Ahora, si hacemos el cálculo, entonces integramos una calculadora y vamos a escribir entonces lo siguiente reemplazando los valores numéricos, la cual va a ser 1 dividido por la masa, que en este caso son 7 kilogramos, 7.00 kilogramos, por la magnitud de la fuerza F1, que nosotros dijimos que era 20.0 newton, menos la magnitud de la fuerza F3, que son 30 newton, por el coseno de 30 grados. De esta manera entonces podemos obtener el valor relacionado, ¿cierto?, a la componente X de la aceleración que queremos despejar. Voy a ordenar un poco acá para tener un poco más de espacio. Ahí. Y por lo tanto entonces, ahora sí usando la calculadora, vamos a obtener entonces 1 dividido en 7.00 multiplicado por
20.0 menos 30.0. Disculpen, pero hay algo que no verifiqué. Siempre hay que verificar, perdón, hasta yo me equivoco con ello, no hay ningún problema. Que tenemos que verificar que nuestra calculadora esté en grados, así que tenemos que seleccionar el modo DEG, que en este caso es el 3. Ahora sí, disculpen el error, sería 1 dividido por 7, factor de 20 menos 30 por el coseno, ¿cierto?, de 30. Eso nos va a dar aquí el número que usted puede cambiar acá, donde dice SD, nos da menos 0.85. Entonces la componente X de la aceleración, como predije antes, se ve, el signo, perdón, se ve relacionado desde, o sea, se obtiene, disculpa, desde el cálculo de la componente directamente, que sería entonces 0.854 metros segundos al cuadrado. ¿Ok? Y luego, si seguimos entonces con nuestro cálculo, vamos a hacer ahora lo mismo para la componente Y. Hay que hacer entonces la suma de las componentes Y es igual a masa por la componente Y de la aceleración. Es decir, si a la suma de la componente Y va a estar dada por todo lo que yo voy a etiquetar ahora en color verde. Esa componente junto con esta componente sumada a esta componente igual a la componente Y de la aceleración y su masa. Entonces sería 0 menos F3 seno de alfa. Ay, se me quedó la calculadora, así que ahí está. Seno de alfa más F3, F, perdón, más F, lo escribí de nuevo, perdón. Sería entonces 0 más F2, ahí sí, menos F3 seno de alfa. Y esto tiene que ser igual a masa por la componente Y de la aceleración. Si despejamos, entonces nos queda que la componente Y de la aceleración sería 1 sobre m, factor de F2 menos F3, seno de alfa. Entonces sería 1 sobre 7.00 por F2, que serían 10 newton, menos F3, que vale 30 newton, por el seno de 30 grados. Entonces, si llevamos eso a nuestra calculadora, nos daría entonces, limpiamos acá, nos va a dar entonces 1 dividido por 7 multiplicado por 10 menos 30 por el seno de 30. Eso nos da menos 0.714. Menos 0.714 metros segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos concluir al respecto? Por lo tanto, el vector de aceleración va a estar dado por menos 0.854 y unitario menos 0.714 j unitario, y todo eso con la unidad de medida de metros segundos al cuadrado. Si queremos completar esto un poco más, podemos escribir la magnitud de la aceleración, que va a estar dado por menos 0.854 al cuadrado más menos 0.714, todo eso al cuadrado, y con eso obtenemos
la magnitud de la aceleración. Por lo tanto, invocamos nuestra calculadora de nuevo y aplicamos el famoso teorema de Pitágoras. Menos 0.814 al cuadrado, ¿cierto? Más menos 0.714 al cuadrado y nos da una aceleración de 1.08 en magnitud metros segundos al cuadrado. Y ahí entonces tenemos dos resultados, el vector de aceleración y la magnitud de la aceleración. Y este sería el primer ejemplo relacionado con leyes de Newton. Vamos con el segundo ejemplo relacionado con leyes de Newton. Usted va a identificar que los procedimientos son muy parecidos. Vamos con ello. Dice que tenemos ese sistema que se encuentra allí. Encuentra la tensión en cada una de las cuerdas siguiendo, ¿cierto? Que alfa vale 30 grados, beta vale 70 grados y la masa del cuerpo de M mayúscula es de 10 kilogramos. En este ejercicio siempre se sugiere trabajar todo como si existiesen dos cuerpos, debido a que las tensiones no están actuando directamente sobre el objeto M mayúscula en cuestión. Por lo tanto, siempre se sugiere que aquí, donde voy a marcar con color morado, en este punto, que se llama nudo de las cuerdas, se describa otro diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, y por un tema de espacio, voy a tratar de hacer los diagramas de cuerpo libre con un tamaño bastante reducido, pero funcional, por supuesto, a lo que nosotros queremos describir. Entonces, acá en una esquinita voy a poner que es el diagrama de cuerpo libre para el nudo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que sobre el nudo existen tres fuerzas que están actuando. Vamos a clasificar entonces la que actúa para allá va a ser T2, la que actúa hacia acá, como estoy dibujando en este momento, va a ser T1. Y vamos a dibujar una última fuerza hacia abajo que sería T3. Y hay que tener cuidado con los ángulos, se lo dejo a usted para que lo pueda averiguar. Que este ángulo corresponde a ser alfa y este ángulo corresponde a ser beta. Te doy una sugerencia para que entiendas por qué valen alfa y valen beta. Por supuesto. Si tú por ejemplo extiendes la cuerda y extiendes la superficie, te vas a dar cuenta que el ángulo alfa se forma aquí. Entonces, si el vector emerge para allá, el ángulo queda entre el eje X y el vector. Si haces lo mismo con la otra figura, te va a quedar la cuerda, extiendes y acá te queda beta en ese lugar. Puedes revisarlo, pero esa es la explicación breve. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el diagrama cuerpo libre del nudo. Y un poco más abajo vamos a dibujar de una forma bastante corta el diagrama de cuerpo libre de M mayúscula. Entonces, sobre M mayúscula están actuando dos fuerzas. La denominada fuerza de gravedad o peso y una fuerza que emerge de la caja hacia arriba que vamos a llamar F4. ¿Ok? Eso es importante. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es calcular o más bien determinar qué pasa con el sistema. Lo primero que hay que identificar es que es un sistema en reposo. Es decir, sistema en equilibrio. ¿Qué significa que es un sistema en equilibrio? Que vamos a ejecutar entonces perdón, escribí muy mal, quería escribir la fuerza, pero es la suma, ahí sí. La suma de fuerzas es igual al vector nulo, ¿ya?
Pero eso significa entonces que se trabaja por componentes, es decir, no hay que olvidar, pues estoy diciendo como un diagrama de la idea, sería la suma de las componentes x igual a 0 y la suma de las componentes y es igual a 0 para cada cuerpo que estamos estudiando. Entonces, vamos a comenzar con el nudo. Entonces, vamos a hacer nuestra lista de fuerzas. Va a ser entonces T1, ¿cómo va a estar escrita? Va a estar escrita como menos T1 por el coseno de alfa y unitario más T1 por el seno de alfa j unitario. Después tenemos T2 va a ser igual a T2 por el coseno de alfa y unitario más T2 por el seno de alfa j unitario. Y por último, T3 va a estar dado por por 0 y unitario menos T3 j unitario. Esas entonces van a ser las ecuaciones que describen a el nudo. Perdón, las vectores que describen a las fuerzas que siente el nudo. Entonces vamos a aplicar para el nudo la suma de las componentes en X. ¿Cuáles van a ser las fuerzas en X? Van a ser esta de aquí, esta de acá y 0. Entonces nos va a quedar menos T1 por el coseno de alfa más T2 por el coseno, aquí me acabo de dar cuenta un error, así que me va a disculpar, pero acá me equivoqué y lo voy a dejar en rojo para marcar el error, que es beta. Me acabo de dar cuenta, así que lo lamento. Entonces acá va a ser coseno de beta más 0 igual a 0. Y nos queda entonces la suma de las componentes y, que voy a declarar en color rosa, que sería T1 seno de alfa, T2 seno de beta, menos T3, menos T3 es igual a 0. Y ahí entonces tenemos las ecuaciones correspondientes al sistema del diagrama de cuerpo libre del nudo. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer lo mismo con el diagrama de cuerpo libre de la masa M. Nos va a quedar entonces la suma de las... Perdón. Nos va a quedar entonces la fuerza, la tensión 4. Ahí cometí otro error. Perdón. Entonces sería tensión 4 tiene que ser igual a 0i menos tensión 4j. Y vamos a tener fuerza de gravedad es igual a 0i menos m mayúscula por g j unitario. Y bueno, comenzamos ya a resolver esto, porque nos damos cuenta que si aplicamos la suma de las componentes x va a ser 0 en el caso de sumar esos dos elementos, sería 0 más 0 igual 0, por lo tanto nos podemos saltar eso. Sin embargo, si calculamos el otro, que sea la suma de las componentes y, va a ser T4 menos m por g es igual a 0. Y de acá vamos a despejar entonces que la tensión 4 es igual a m mayúscula por g. Y llegamos a un primer resultado. Lo otro que podemos concluir es que además de esto, nos falta interpretar algo. Que como la cuerda que une al nodo con M es la misma, entonces podemos decir que la magnitud de la cuerda T4 es igual a la magnitud de la cuerda T3. Por lo tanto, esto significa entonces que T3, que es lo que nos piden, es igual a M por G. Y ahí tenemos
uno de los valores de las cuerdas que nos piden en el enunciado. Por lo tanto, por lo tanto, así entonces nos queda lo siguiente. Nos va a quedar entonces menos, y lo voy a escribir con rojo para declarar las incógnitas, T1 por el coseno de alfa más T2 por el coseno de alfa es igual a 0, y nos va a quedar abajo T1 por el seno de alfa más T2 por el seno de beta menos, y en lugar de T3 vamos a escribir el resultado anterior, que sería M por G es igual a 0. Esa es la ecuación 1 y la ecuación 2. Y para que usted pueda practicarlo, tiene casi todo desarrollado, pero va a quedar para usted como tarea desarrollar entonces el sistema que quedó con las ecuaciones 1 y 2 para encontrar la solución de T1 y de T2, y con eso se completa el ejercicio. Espero que este video haya sido de utilidad para usted, y ante cualquier duda nos pueda contactar, eh, tanto al profesor Octavio como a mí. Tenemos quizás algunas letras o algunas palabritas que pueden ser un poquito diferentes, pero por lo general los procedimientos son muy similares. Así que este video les puede servir a cualquiera de ustedes quienes los van a visualizar. Así que cualquier duda o inquietud, como acabo de mencionar, nos contacten, y esperemos que este video sea muy útil para el ABP principalmente. Nos vemos en clases, que esté muy bien. Chao, chao.